Hoy vamos a ver uno de los algoritmos fundamentales en el aprendizaje automático, el K-Nearest Neighbors, conocido como KNN, o en español los K vecinos más cercanos. Este algoritmo se distingue de otros métodos que hemos discutido en anteriores videotutoriales, porque es un ejemplo clásico de lo que se denominan modelos perezosos o lazy en inglés. A diferencia de otros modelos que aprenden a discriminar entre datos a través de una función específica durante el entrenamiento, KNN opera memorizando el conjunto completo de datos de entrenamiento. Para comprender mejor a KNN es crucial distinguir entre los modelos paramétricos y los no paramétricos. Los modelos paramétricos trabajan mediante una función predefinida que aprende de los datos de entrada durante el entrenamiento. Estos modelos realizan cálculos para determinar parámetros específicos que posteriormente utilizan para hacer inferencias sobre nuevos datos no vistos durante el entrenamiento. Son la mayoría de los que hemos visto hasta ahora. Y un ejemplo claro de un modelo paramétrico son los modelos de lenguaje como ChatGPT, que se entrenan a partir de enormes volúmenes de datos, pero que no conservan estos datos de forma explícita después del entrenamiento. En lugar de eso, los datos se transforman en parámetros ajustables dentro del modelo. En contraste, los modelos no paramétricos no se restringen a un número fijo de parámetros, aunque los modelos como árbol de decisión y random forests que hemos visto en anteriores vídeos pueden considerarse también como no paramétricos. KNN es un ejemplo específico de un subtipo de modelos no paramétricos llamados aprendizaje basado en instancias. Su característica distintiva es que memorizan los datos de entrenamiento. En el caso de KNN, este enfoque es particularmente evidente, porque el modelo no realiza ningún aprendizaje durante el entrenamiento, sino que pospone cualquier computación hasta que se realiza una consulta o inferencia, utilizando entonces directamente el conjunto de entrenamiento de datos para clasificar nuevos puntos de datos. Así que KNN no realiza un entrenamiento en el sentido convencional. Lo que hace es llevar a cabo todas las operaciones importantes durante la inferencia. KNN es único porque su entrenamiento es pasivo y su inferencia es intensiva en cómputo y datos. Son características que tienen sus ventajas y desventajas dependiendo de la naturaleza del problema y del tamaño del conjunto de datos. En esta imagen podemos ver la estructura del método KNN, que puede utilizarse tanto para clasificación como para regresión. Se trata de un algoritmo muy sencillo y empezamos viendo sus claves. La primera, tenemos que elegir el denominado número K y una métrica de distancia. El número K representa la cantidad de esos vecinos más cercanos que serán los que utilicemos para determinar la clase en la que incluir el punto de datos que se está clasificando. Y la métrica de distancia es el modo de cálculo de esa cercanía o separación entre el punto de datos que estamos clasificando y los K puntos cercanos que usaremos para el cálculo. Esa métrica de distancia puede ser la distancia euclidiana, la distancia de Manhattan, etc. Hablaremos más sobre estas métricas de distancia cuando veamos el ejemplo práctico. En segundo lugar, una vez determinada la métrica de distancia y el número de vecinos que vamos a usar, calculamos la distancia entre el punto de datos que estamos clasificando y todos los puntos de datos del conjunto de entrenamiento. Y de ese cálculo seleccionamos los K puntos más cercanos. Una vez más, observa cómo el cálculo de la métrica de distancia se aplica a todos los puntos de datos. Y en tercer lugar, se asigna la etiqueta de clase al punto de datos que estamos analizando por mayoría de votos. Simplemente se cuentan las etiquetas de clase de los K vecinos más cercanos, y la etiqueta de clase que aparezca con mayor frecuencia entre los K vecinos se asigna al nuevo punto de datos. En el ejemplo práctico profundizaremos en las métricas de distancia, pero también en
¿Cómo determinar cuál es el número k más adecuado en cada caso? ¿Cuántos puntos cercanos debemos de elegir? Y por último también veremos qué hacer si en la votación mayoritaria se produce un empate. Pero de momento podemos ver en la imagen el sencillísimo proceso del algoritmo KNN. El punto marcado con un signo de interrogación es el punto que estamos clasificando. El círculo de puntos alrededor del nuevo punto de datos indica la región donde se encuentran sus 5 vecinos más cercanos. Esto significa que se le ha asignado a K un valor de 5. Para el cálculo usaremos los 5 puntos más cercanos al punto de datos que estemos clasificando. Siempre cuando decimos esto de estemos clasificando, recuerda que quien lo está haciendo es el algoritmo. Vemos como dentro de este círculo aparecen distintas etiquetas para esos 5 vecinos. Círculo rosa, cruces verde y triángulos naranja. Se lleva a cabo la votación mayoritaria. Se observa que entre los 5 vecinos más cercanos hay 3 triángulos naranja, una cruz verde y un círculo rosa. Como la mayoría de los vecinos son triángulos naranja, el nuevo punto de datos se clasifica como un triángulo naranja. Tremendamente sencillo. El algoritmo KNN simplemente asigna la etiqueta de clase del nuevo punto de datos en función de la etiqueta de clase más común entre sus K vecinos más cercanos. Esta simplicidad lo hace fácil de implementar y también de interpretar por humanos, aunque su rendimiento puede verse afectado por la elección de ese valor K, el número de vecinos cercanos y también por la métrica de distancia que utilicemos. Y, desde luego, como siempre, por el tamaño del conjunto de datos con el que estemos trabajando. En todos los modelos de aprendizaje automático que hemos visto, la clave está en su clasificador. Vemos aquí algunos ejemplos de los clasificadores que hemos usado. Estos son clasificadores estáticos que tienen un proceso de entrenamiento explícito, mientras que los KNN y el enfoque basado en la memoria en general no lo tienen. En su lugar, almacenan todos los ejemplos del conjunto de datos y toman las decisiones siempre basándose en todos esos ejemplos que tienen almacenados en memoria. La principal ventaja de este enfoque, que por eso se llama basado en la memoria, es que el clasificador se readapta inmediatamente a medida que se le proporcionan nuevos datos. Esto contrasta con la mayoría de los modelos anteriores, que una vez finalizado el entrenamiento realizan inferencias, pero no se readaptan ni aprenden más. Pero esta ventaja tiene como inconveniente el aumento de la complejidad computacional. KNN requiere mantener almacenados todos los ejemplos del conjunto de datos y realizar cálculos intensivos cada vez que se necesita hacer una predicción. Esto implica que el modelo está, en cierto sentido, entrenándose continuamente a medida que recibe nuevos ejemplos. Este crecimiento del conjunto de datos exige muchos más recursos, tanto en términos de almacenamiento como de procesamiento. Por tanto, la utilidad del KNN depende en gran medida del caso de uso específico. En situaciones donde la capacidad de almacenamiento y el poder de procesamiento no son limitaciones, y donde la adaptabilidad inmediata es crucial, el KNN puede ser una excelente opción. En otros casos, modelos con un proceso de entrenamiento definido y menor complejidad computacional podrían ser más adecuados. Pero estos métodos basados en memoria pueden proporcionar un buen rendimiento predictivo y computacional, lo que los convierte en una opción que puede ser muy buena para muchos problemas del mundo real. Algunos ejemplos de uso de métodos de vecinos más cercanos son para la predicción de propiedades de objetivos de fármacos, que podemos ver publicado en MDPI, en español, Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales, una editorial de revistas científicas de acceso abierto que en la actualidad cuenta con más de 200 revistas de amplio alcance. Pero también en modelos de lenguaje de última generación, como podemos ver en este otro artículo, modelos de lenguaje de vecinos más cercanos eficientes, publicado en este caso en arship.org. Tanto MDPI como Arship son dos ejemplos de las redes sociales alternativas, en las que lo que realmente importa es la calidad, no la cantidad.
Vemos un ejemplo práctico que implementa un modelo KNN en scikit-learn usando como métrica de distancia la euclidiana, aunque aquí no aparezca como tal, pero ahora veremos por qué. El código es muy similar a los ejemplos con otros modelos y es una prueba más de cómo conocer sklearn nos facilita enormemente el trabajo en aprendizaje automático. Seguimos usando el dataset IRIS y el método personalizado Plot Decision Regions como en otros ejemplos. La diferencia está en el clasificador. Aquí le indicamos la clase que tiene que usar, KNeighborClassifier del módulo scikit-learn Neighbors. Aquí creamos un objeto de esta clase que usaremos como nuestro clasificador y le pasamos tres parámetros. El primero, nNeighbors, especifica el número de vecinos a clasificar, el valor K del que hablamos al explicar este modelo. Determinar este valor K es clave. Valores bajos pueden llevar a modelos muy sensibles al ruido en los datos, mientras que valores muy altos incrementan la robustez del modelo, pero también diluyen la influencia de los vecinos más cercanos, lo que contribuye a una mayor imprecisión general del modelo. Una vez más, el valor correcto solo puede conocerse tras analizar el caso de uso concreto, la cantidad y el tipo de datos que estemos analizando. El segundo parámetro, P, especifica la potencia, pero es simplemente un valor cuantitativo aplicado a la métrica. Así que antes analizamos el tercer parámetro, la métrica, que es el modo en el que medimos las distancias entre el punto analizado y los más cercanos. Aquí usamos Minkowski, que es una métrica genérica que permite utilizar otras dependiendo del valor que le demos al parámetro anterior, a P, a la potencia. Aquí vemos una tabla de sus posibles valores en la que vemos cómo realmente aquí estamos usando la métrica euclidiana al usar una potencia igual a 2. Es la distancia euclidiana, también denominada L2, que lleva a cabo el cálculo a través de la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado de sus coordenadas, ecuación que tiene su origen en el teorema de Pitágoras para el cálculo de distancias. Si fuera P igual a 1, aplicaríamos la denominada métrica o distancia Manhattan, también se le llama L1, que suma las diferencias absolutas de las coordenadas en lugar de la raíz cuadrada de sus cuadrados. Existen incluso otras métricas como la de Chebyshev, pero en general la euclidiana es la más adecuada para la mayoría de los problemas en espacios continuos. La de Manhattan si presentan características dispersas y la de Chebyshev cuando la clave está en minimizar lo más posible el error. Una vez más, su uso con casos reales, la experiencia y la experimentación es la que nos mostrará cuál es el más adecuado en cada caso de uso. Nos queda por ver cómo maneja scikit-learn los empates en la votación mayoritaria. Lo que hacen estos casos de modo predeterminado es usar el orden de aparición en los datos de entrenamiento. La etiqueta que aparezca primero en el conjunto de datos será la que se elija en caso de empate, pero podemos usar el método predict_proba para acceder a los valores en porcentaje y posteriormente usarlos para posibles ajustes. Lo vemos en un ejemplo práctico en el que podemos observar este comportamiento. Aquí tenemos un conjunto de datos con dos clases, A y B, y estamos clasificando un nuevo punto usando KNN con K igual a 4. Con los valores pasados, los vecinos más cercanos son 2 de la clase A o 0 y 2 de la clase B o 1. Al producirse un empate de modo predeterminado, sklearn aplicará a la nueva predicción la etiqueta que aparece en primer lugar, que aquí es 0, pero observa también cómo podemos ajustar esa limitación mostrando las probabilidades predictivas mediante el uso del método predict_proba, con una probabilidad igual para las dos clases con un 0,5%. Terminamos con esto el bloque dedicado a los diferentes clasificadores que nos ofrece sklearn, en el que hemos trabajado con muchos algoritmos de aprendizaje automático, tanto para abordar problemas lineales como no lineales. Pero incluso más importante que la elección de un algoritmo de aprendizaje adecuado,
lo son los datos disponibles en nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Ningún algoritmo va a poder hacer buenas predicciones si no cuenta con datos de los que obtener características informativas y discriminatorias para lograr tanto clasificaciones como regresiones. Así que iniciamos en el próximo video tutorial un bloque en el que veremos temas como el preprocesamiento de datos, la selección de características y la reducción de dimensionalidad. Esto nos permitirá llevar a cabo mejores evaluaciones sobre el rendimiento de los modelos y también aprender cómo ajustar los diferentes algoritmos.